Buenos días, queridos hermanos, nuevamente con ustedes para compartir una porción de la palabra de Dios y esperamos que sea de edificación para cada uno de ustedes. Seguimos en el día de hoy con los devocionales relacionados con la fe, porque precisamente creemos que la fe es algo que está faltando en el mundo entero. Inclusive entre los cristianos no estamos desarrollando una fe como la que el Señor merece que tengamos en Él. El mundo anda por lógica y no por fe. Nosotros debemos vivir por fe y cada vez más se nota la ausencia de la fe en los círculos cristianos. Es triste esto, pero cuando miramos las Escrituras, encontramos infinidades de pasajes sobre personajes que tuvieron fe, que nos enseñaron lo que es la fe. Pero lejos de imitar esto, muchas veces nosotros pensamos hacer las cosas por nuestro propio esfuerzo. Hoy quiero invitarlo a que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, y vamos a ver los versículos del 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52, y vamos a experimentar esta acción de fe de un personaje que se llamó Bartimeo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muy interesante este pasaje. Involucra a un ciego. Este ciego estaba junto al camino mendigando, dice aquí el pasaje. Jesús pasaba por ese camino de Jericó, porque iba para Jerusalén. Había fiesta en Jerusalén, como todos los años, y muchos peregrinos pasaban por allí. Pero esta vez había un peregrino muy especial que estaba pasando por este camino. Ese era Jesús. Dice aquí que Bartimeo, que era el nombre de aquel ciego, oyó que era Jesús quien pasaba junto a una gran multitud. Quiero detenerme a hablar de esta expresión. Bartimeo oyó que era Jesús. Hoy en día hay muchos ciegos espirituales que necesitan oír de Jesús, por lo cual es nuestra responsabilidad y el deber y también un privilegio hablar de Jesús para que otros crean, para que otros depositen su fe en Él y sean salvos también. Si este ciego oyó que era Jesús, es porque alguien habló de Jesús. Téngalo presente y haga su responsabilidad, cumpla con su deber y hable de Jesús, porque allá afuera hay muchos ciegos espirituales, no como Bartimeo, que era un ciego físicamente, pero hoy en día hay muchos ciegos espirituales que necesitan de Jesús. Dice aquí en el versículo 47 y 48
que cuando él oyó que era Jesús, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque le reprendía, él seguía gritando, clamando más alto. Algo importante. Cuando este hombre ciego dijo: Jesús, hijo de David, él estaba reconociendo, estaba creyendo que Jesús era el Mesías. Todos los judíos, en su mayoría, conocían la historia de que Jesús era del linaje de David. Pero al él reconocerlo y llamarle Jesús, hijo de David, está reconociendo al Mesías. Él era ciego, pero tenía una gran fe que solo Jesús podría devolverle la vista, que podría salvarlo. Eso es fe. Él gritó de esa manera porque él tuvo fe en que Jesús lo sanaría y le salvaría. Dice aquí: entonces Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Eso nos lleva a otro razonamiento. El Señor Jesús siempre escucha cuando clamamos a Él con fe. Él siempre va a escuchar y va a responder. Pero Él quiere que clamemos a Él con fe. Dice en Santiago, capítulo 1 y versículos 5 y 6, que el que pide sin fe es como la onda del mar que es llevada para cualquier lado por el viento. Así que cuando usted pide con fe, tenga la plena seguridad que Jesús le va a escuchar. Le dijeron a él, al ciego: ten confianza, levántate y ten confianza. En otras palabras, cuando nos acercamos a Jesús, debemos hacerlo con fe. Debemos hacerlo con plena confianza en que Él hará la obra. Esto es importante para nosotros en este tiempo donde el mundo, donde la gente, incluyendo a los cristianos, andan faltos de fe. Dice el versículo 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Dice aquí que Bartimeo dejó todo lo que tenía. Lo único que tenía Bartimeo, que era un ciego mendigo, era su capa. Pero él fue capaz de dejarla, levantarse y buscar a Jesús. ¿Qué usted es capaz de hacer para buscar a Jesús? ¿Será capaz de dejar lo que tiene para buscar a Cristo? Bartimeo tuvo fe, dejó lo que tenía y buscó a Jesús, seguro de que el milagro se iba a cumplir en su vida. ¿Está confiando usted en Jesús? ¿Está dispuesto a dejar todo para seguir a Jesús? Si es así, tenga la plena seguridad que el Jesucristo le va a escuchar y va a hacer la obra. ¿Qué quieres que te haga?, le dijo Jesús. Maestro, nuevamente reconoció la deidad de Cristo. Maestro, que recobre la vista. Tenía plena fe, seguridad, confianza en que Jesús le iba a dar la vista. ¿Qué fe, hermano? Esa es la fe que necesitamos tener nosotros cuando le pedimos, cuando nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo. Tenga fe en pedirle al Señor Jesucristo lo que usted necesite, pero sobre todo, pida con fe. Pida que Él haga el milagro. Y si usted no conoce a Cristo, si usted no se ha entregado, no ha entregado su corazón a Cristo, pídale a Jesús que le salve y le dé la vida eterna. Y Jesucristo así lo hará. Versículo 52, mire lo que nos dice. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tu fe te ha salvado. Y recobró la vista. Dice aquí el versículo 52. Esto es grandioso. Bartimeo
recibió la vista al instante, fue curado de su problema físico. Pero algo más importante, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Él creyó en Jesús. Fue por la fe de Bartimeo que el milagro se realizó. La pregunta es, ¿dónde está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Si tú depositas tu fe en Cristo, Él no solo te sanará, dice, también te salvará y te dará la vida eterna. Si tú no conoces a Cristo, es el momento de hacerlo ya, en este momento. Reconócelo, ten confianza en Él, entrégale tu corazón a Cristo y Él te salvará y te sanará de todos tus problemas. ¿Cuál es su necesidad en este momento? Yo no lo conozco. Tú la conoces y Cristo la conoce. Pida con fe que el Señor hará el milagro en su vida. Pida al Señor que le salve y Él le dará la vida eterna. Por eso Él vino a morir en la cruz por nosotros, para regalarnos la vida eterna. Pero usted tiene que creer. Yo tengo que creer. Yo creo que Jesús es mi Salvador. Yo creo que murió en la cruz para darme la vida eterna. ¿Cree usted? Si no ha creído, en este momento hágalo. Deposite su fe en Cristo. Dígale, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Yo creo en ti, Señor Jesús. Entra a mi corazón y regálame la vida eterna. Y Él le responderá su oración. Es importante, hermano. Es importante tú que me estás viendo, que cuando tú pides algo a Cristo, lo hagas con fe. Que el Señor le bendiga.